Continuamos con nuestro espacio de servicio público y recibimos en nuestro plató al doctor Santos Agrela para hablar del herpes zóster. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando del herpes zóster y Muy bueno, bien. en primer lugar, pues pónganos luz. ¿Qué es lo que es el herpes zóster? Bueno, el herpes zóster es una infección vírica. El herpes zóster es lo que la gente popularmente llama culebrina o culebrilla, ¿no? Porque seguramente si decimos herpes zóster, pues muchas de las personas que nos estén viendo no sabrán a qué nos referimos, pero seguro que culebrilla, todo el mundo ha oído hablar de ella. Sí, seguro. Y seguro que o la ha pasado, no ha padecido, o ha tenido en su entorno cercano a alguien que la haya tenido, ¿no? Entonces es una infección vírica, es un virus, es el mismo virus que el de la varicela, que cuando infecta por primera vez a una persona, generalmente en la infancia, produce varicela y a partir de ahí queda como ahí acantonado en nuestro organismo y en determinadas circunstancias se vuelve a manifestar ya en forma de herpes zóster, ¿no? Es un poco la evolución de este germen, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas entonces, doctor? Bueno, básicamente el síntoma más frecuente es dolor, es como empieza, ¿no? El síntoma más llamativo, el más típico, es la erupción cutánea, que se acompaña luego de formación de vesículas como si fuera la varicela. La varicela, es verdad que ahora hay vacuna para la varicela, entonces los niños ya no pasan la varicela, pero cualquier persona que tenga más de 30 años, seguro que de niño pasó la varicela, o la inmensa mayoría, y recordarán que salían unas ronchitas, sobre esas ronchitas salían unas vesículas, unas pompitas de agua, que luego se rompían y dejaban una postilla, ¿no? Una pústula, que luego se caía, ¿no? Pues esto mismo ocurre con el herpes, ¿no? Lo que pasa es que el herpes, al afectar, porque el herpes básicamente lo que infecta es a un nervio en profundidad, y lo que vemos en la piel es la manifestación de esa infección que hay en profundidad. Entonces, el nombre de culebrilla es porque al seguir el recorrido del nervio, las vesículas se disponen de una forma lineal, no se disponen de forma, digamos, anárquica, sino que tienen una determinada situación en la piel, muy típico a nivel de las costillas, que salen desde la parte de atrás y llegan hasta la parte hacia adelante. Y lo que cogen es una línea de costilla porque infectan ese nervio. Entonces, esos serían los síntomas típicos: dolor acompañado de esa erupción cutánea que se convierte en vesículas de aspecto lineal, no de aspecto irregular, digamos, ¿no? ¿Cuándo debemos entonces consultar con un médico, con un especialista? Hombre, lo ideal sería, esto es un tema que se lleva en atención primaria, es decir, el médico que debe ser consultado en este caso es el médico de familia, que por otra parte también es el más accesible, porque el médico de familia, aun en el caso de que hubiera cierto problema para conseguir una cita en un momento determinado, pero en cualquier centro de salud de forma no demorable, pues atienden a los pacientes en el día, ¿no? Debemos consultar si tenemos un dolor que no sepamos cuál es la causa. No siempre este dolor tiene por qué ser un herpes, porque como decíamos, el dolor a veces precede a la aparición de las vesículas, pero seguramente en caso de que sea un herpes, a las 24 o 48 horas van a aparecer las vesículas, que en caso de que no hayamos sido capaces de detectarlo en la primera consulta, porque solo había dolor, pues debería generar una segunda consulta por parte del paciente, porque lo que es importante para que el tratamiento sea efectivo es iniciar el tratamiento en las primeras 72 horas. Claro. Entonces, si una persona tiene un dolor, una persona que habitualmente no tiene dolores, no es alguien que tiene artrosis, sino que tiene un dolor en un sitio que no es el habitual, especialmente si lo tiene en la cara, si lo tiene cerca del ojo, porque son herpes que pueden revestir más gravedad, pero si lo tiene en cualquier sitio y observa que a las 24 o 48 horas de aparecer ese dolor empieza a tener una erupción en la piel con esa formación de vesículas, es el momento de acudir al médico. Nos ha dicho, doctor, que la varicela es la causa del herpes zóster, pero ¿hay otro tipo de causas? O si, por ejemplo, la pregunta es la siguiente: si no se ha pasado la varicela, ¿se puede pasar directamente el herpes zóster o normalmente se suele manifestar antes la varicela? Sí, no es lo habitual. Lo habitual es que ese virus en primera infección sea varicela. Lo que sí es cierto es que muy poca población adulta, muy poca población adulta no ha pasado la varicela. Es excepcionalísimo que veamos un caso de varicela en adultos, con lo cual casi siempre esa infección posterior da lugar ya a la aparición de un herpes zóster, ¿no? Casi siempre. ¿Y es contagioso el herpes? Sí, igual que la varicela, es decir, se puede contagiar por contacto. La vesícula, cuando se rompe, contiene el virus y se puede contagiar. Entonces, hombre, sería prudente una persona que no tenga certeza absoluta de haber pasado la varicela, una embarazada que no haya pasado la varicela o no esté vacunada. Ahora veremos que ya empieza a existir una vacuna tanto para la varicela como para el herpes zóster. Pues hombre, debería tener la prudencia de, si en su entorno hay alguien con herpes zóster, no tener contacto con él, porque se podría infectar, y quizá en el caso del embarazo la infección sería especialmente preocupante
por la posibilidad de afectar al feto, ¿no? Entonces, es contagiosa y hay que tener precaución en ese sentido. ¿Cuáles serían entonces los factores de riesgo? Bueno, el factor de riesgo realmente hay dos factores de riesgo. Es decir, el virus este que tenemos, como digo, como norma general, acantonado en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, después de haber pasado la varicela, normalmente aprovecha un bache en nuestro sistema inmunitario para manifestarse. Es decir, cuando nuestro sistema inmunitario, por alguna razón, no está todo lo alerta que debería estar, pues el virus va a aprovechar. ¿Esto cómo ocurre? Pues ocurre como norma general con el paso del tiempo, es decir, las personas de más de 60, 65 años, pues igual que tanto hemos hablado para el COVID, ¿no? Que hemos dicho, bueno, a partir de 65... El factor de la edad, pero como cualquier otra enfermedad, otra patología. Efectivamente, claro, no el sistema inmunitario pues tiene una reacción un poquito más lenta, un poco más débil, y el virus que está ahí, pues aprovecha la circunstancia, ¿no? Y por otra parte, aquellos pacientes que están en tratamiento con algún tipo de medicamento que puede frenar un poco la actuación de su propio sistema defensivo. ¿Básicamente cuáles? Pues básicamente los pacientes que están en tratamiento con citostáticos, porque tienen una enfermedad cancerosa, en cuyo caso no tenemos el citostático ideal. Es decir, el citostático es algo que hace que las células se reproduzcan más lentamente, pero también las células buenas, no solamente las malas. Entonces, nuestras células defensivas, cuando estamos tomando un medicamento citostático, pues van un poquito más lentas. Y por otra parte, aquellos pacientes que o bien tienen una enfermedad que produce inmunosupresión, la más conocida es el VIH, todos sabemos que eso es un déficit de inmunidad, ¿no? O aquellos pacientes que al haberse hecho un trasplante tienen que tomar un medicamento que impida que puedan rechazar el órgano. Pues ocurre un poco lo mismo. Desgraciadamente a día de hoy no tenemos un medicamento selectivo capaz de despistar a nuestro sistema inmunitario de cara al rechazo de un órgano, pero dejarlo activo frente a una infección. Entonces ese tipo de pacientes tienen un poquito menos defensa ante esa infección, ¿no? No es algo grave, como nos ha comentado y como estamos viendo, pero sí debemos de estar, por supuesto, pues pendientes a las complicaciones, ¿no? ¿Cuáles pueden ser, doctor, esas complicaciones? Las complicaciones, como norma general, como hemos dicho, son leves, ¿no? La más frecuente de todas, la neuralgia, el dolor neurálgico posherpético. ¿Por qué? Pues como hemos dicho antes, la infección está a nivel del nervio. Es decir, lo que vemos en la piel es la manifestación de esa infección que está en profundidad, que está afectando al nervio, y por tanto ese nervio se inflama, y exactamente igual que cuando tenemos una compresión del nervio ciático, tenemos una ciática, pues cuando hay una inflamación del nervio, al nivel que sea, se produce una neuralgia, un dolor de tipo nervioso, no porque el paciente se ponga nervioso, sino porque su nervio produce ese dolor, ¿no? Esa es la complicación más habitual. La forma más adecuada de evitarla es tratando precozmente la enfermedad. Es decir, si actuamos sobre la enfermedad en esas primeras 72 horas, la posibilidad de desarrollar una neuralgia posherpética va a ser mucho menor. Complicación grave, muy poco frecuente, hay que decirlo, muy rara, pero puede haber, lo mismo que con cualquier infección, en este caso un proceso de encefalitis, pues igual que hay meningitis o encefalitis prácticamente por cualquier virus, pues también lo puede haber por el virus del herpes. Es realmente poco frecuente. Hablamos de personas generalmente muy mayores, con alguna enfermedad concomitante de las que hemos hablado importante, etcétera. Sería ciertamente raro que una persona en edad media de la vida, mucho más joven, pero incluso en edad media o primer tercio de lo que podríamos llamar edad avanzada de la vida, pudiera tener una complicación de este tipo. Eso sería realmente excepcional, ¿no? Si actuamos, nos acaba de decir, en las primeras 72 horas, pues digamos que son vitales para evitar complicaciones, pero ya tenemos el herpes. Si no lo tenemos, ¿esto se puede prevenir? ¿Se puede hacer algo para prevenirlo? Bueno, al margen de intentar no contagiarse si alguien lo tiene, pero en un principio ¿se puede prevenir? A día de hoy sí, es decir, a día de hoy disponemos de una vacuna. Esto es relativamente nuevo. Primero se desarrolló una vacuna para la varicela, que de hecho está incluida en el calendario vacunal, es decir, a los niños ya se les vacuna de la varicela sistemáticamente a todos los niños, con lo cual, pues posiblemente ya hemos avanzado algo en ese sentido, porque es el mismo virus, pero también disponemos hoy día de una vacuna específica para el herpes zóster, ¿no? Hay que poner 2 dosis, es una vacuna de lo que llamamos virus atenuado, es decir, lo que hacemos es poner un trozo del virus del herpes zóster, que es pues lo mismo que tanto hemos hablado de la vacuna del COVID. El COVID es como una referencia en vacunas, que lo que realmente intentábamos era que el organismo reaccionara contra la famosa proteína esta de la espícula del coronavirus, ¿no? Pues en este caso lo que hacemos es igual, ponemos un trocito del virus que tiene una proteína que es la que nuestro sistema defensivo reconoce como algo raro
que hay que evitar que nos infecte. Y entonces cuando tenemos contacto con el virus real, pues nuestro sistema defensivo bloquearía el virus. Esta vacuna, como digo, está disponible. Indicación, pues en personas ya de cierta edad, a partir de 65 años, quizás no antes, salvo que tengan enfermedades de las que hemos dicho anteriormente, porque a día de hoy no está financiada. A día de hoy el Sistema Nacional de Salud no la financia y son 2 dosis, cada dosis vale en torno a 80 euros, es decir, que hablamos de que la persona que se la ponga tendría que hacer un desembolso de 160 euros. Hay personas que realmente les puede merecer la pena, puede ser eficiente. Hay otras personas que realmente no es necesario, no debemos generar angustia en la población. El herpes zóster es una enfermedad con la que hemos convivido toda la vida, claro, y, no hay y que afortunadamente exceso, claro, nos ha dado muy pocos problemas, ¿no? ¿Qué tratamiento una vez que se contagie? Hay una serie de medicamentos, que son medicamentos, hay como supongo que casi todo el mundo que nos escucha sabe, hay muy pocos virus que tengan tratamiento específico. Tenemos muchos antibióticos que matan bacterias, pero los virus en general, los médicos cuando son leves decimos que es cuestión de paracetamol y agua, ¿no? Porque realmente hay pocos tratamientos eficaces. En el caso del herpes no es así. El herpes tiene varios tratamientos eficaces, y especialmente uno muy eficaz. Hasta ahora todos los tratamientos hay que hacerlo durante una semana, y lo fundamental, insisto un poco en lo que hemos dicho anteriormente, en las primeras 72 horas hay que comenzar el tratamiento, si no pierden mucha efectividad. Entonces, hasta ahora teníamos medicamentos que eran un poquito penosos de tomar porque había que hacer 5 tomas diarias. Sí. Entonces esto suponía poner el despertador de madrugada, claro, en fin. Pero ahora tenemos un medicamento que se toma una sola vez al día, con lo cual durante 7 días tomamos un comprimido diario al día. Y esto es bastante efectivo, muy efectivo contra este virus, ¿no? Doctor, pues ha sido una charla muy instructiva, nos ha quedado muy claro, así que muchísimas gracias por alertarnos sobre ello y bueno, pues para que el espectador que nos esté viendo pues tenga muy claro cuáles son esos síntomas, cómo se empieza a manifestar y sobre todo yo creo que lo más importante, ¿no?, que los 3 primeros días, las 72 horas, son vitales, ¿no?, para acudir a la atención primaria. Muy bien, muchas gracias a vosotros y pues, bueno, feliz Navidad. Pues igualmente, muchas gracias. Feliz Navidad y muchísimas gracias. Gracias. A todos ustedes decirles que vamos a seguir con la marcha del programa, otra pequeñita pausa y volvemos ya de nuevo en el plató con un nuevo invitado. Volvemos enseguida.